Hola, hoy día vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas en la Constitución. Y para eso vamos a hacer una breve presentación respecto de qué es lo que dice las constituciones y cuál es el debate constitucional sobre las funciones de que tienen las Fuerzas Armadas en la Constitución. ¿Ya? Déjenme abrir esto, aquí estamos. Primero, el debate sobre la Constitución, o sea, sobre las Fuerzas Armadas en la Constitución, nos lleva a una pregunta que es fundamental respecto de la democracia. Las democracias se organizan en torno a ciertas instituciones y se debe brindar cierto orden público, se debe brindar seguridad respecto de porque queremos vivir en una sociedad segura respecto de amenazas internas, ¿cierto?, al orden público, la delincuencia, etcétera. Queremos vivir en una sociedad pacífica, pero también respecto de amenazas externas. Y ahí entra el rol de la defensa nacional respecto de la seguridad externa, protegernos respecto de el territorio nacional, la soberanía nacional, ¿cierto? Y por lo tanto se organizan a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de orden público y se les entrega el monopolio de la fuerza. Ese es el tema. Se les entrega el monopolio de la fuerza y al entregárselos, de acuerdo a la teoría, se convierten potencialmente en una amenaza para la propia democracia. ¿Por qué? Porque tienen un tal nivel de poder que requiere ser controlado, ¿ya? Y ahí viene el debate constitucional. Para controlar ese poder que está entregado a las instituciones de la defensa y de carabineros en este caso, pero vamos a centrarnos solo en las Fuerzas Armadas, para asegurarnos que no va a existir un abuso de poder porque tienen el monopolio de la fuerza, tenemos que establecer ciertos principios en la Constitución, y esto desde mucho tiempo en muchas constituciones. Uno, el mando y supremacía de la autoridad civil es fundamental. ¿Por qué? Porque es la autoridad civil de la cual emana ciertamente los principios básicos democráticos. Nosotros elegimos a una autoridad civil, ellos son los depositarios de la voluntad popular y por lo tanto son ellos los que tienen que controlar a las Fuerzas Armadas. Mando y supremacía civil de la autoridad civil es fundamental. Y el segundo, de parte de las Fuerzas Armadas, es la obediencia y no deliberación, ¿cierto? Obediencia ¿a quién? Al mando y autoridad civil, y no deliberación, ¿para qué? Para no entrar en asuntos internos. Imagínense que las Fuerzas Armadas digan por quién tienes que votar y tienen el poder de las armas. Ahí está el kit del asunto, ¿ya? Entonces las constituciones establecen eso. ¿Hace eso la constitución actual en Chile? Miremos, ya vamos a mirar acá qué es lo que dice la Constitución en Chile actual sobre las Fuerzas Armadas. Primero, el artículo 101 establece que las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados, monopolio de la fuerza, son esencialmente obedientes y no deliberantes, ¿cierto? Ahí está el principio respecto de la obediencia y la no deliberación, además de ser profesionales, jerárquicos y jerarquizadas y disciplinadas, ¿ya? En el artículo 103 se establece la idea del monopolio de la fuerza, que se concentra que solo podrán poseer armas aquellos que autoriza la ley, ¿ya? En el artículo 104 se establece el mando de la autoridad civil. ¿Quién designa a los comandantes en jefe y al director de carabineros? El presidente de la República. ¿Lo puede remover? Sí, lo puede remover y podrá llamarlo a retiro. ¿Se fijan? La idea de supremacía civil. Ahora, la Constitución actual establece o tiene ciertos
problemas. Miremos algunas de sus contradicciones en el formato actual, ¿ya? Mando civil. Muchas constituciones establecen que el jefe supremo en tiempos de paz y en tiempos de guerra es el presidente de la República. Es el comandante en jefe, dicen algunas constituciones. En Chile no es eso. En Chile el artículo 32, donde se definen las atribuciones del presidente de la República, señala que en casos de guerra asume la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y eso plantea una duda respecto, bueno, y en tiempos de paz, ¿no tiene la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas? Entonces ahí hay un problema a resolver en el proceso constituyente. En el artículo 105, recuerden que pueden llamar a retiro y pueden designar a los comandantes en jefe del presidente, pero los nombramientos, ascenso y retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas quedan establecidos en una ley orgánica. Y en esa ley orgánica, ¿qué se establece? Que va a depender de los comandantes en jefe, los nombramientos, ascenso y retiro. Por lo tanto, si el presidente quiere llamar a retiro a un oficial corrupto, por ejemplo, tiene que preguntarle al comandante en jefe. Segundo problema. Tercero, el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano asesor del presidente, que puede ser convocado solo por el presidente, pero miren, integrado además por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros, dice en el artículo 107 que cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. O sea, si el presidente llega a convocar a este consejo, cualquiera de sus integrantes, las Fuerzas Armadas, pueden decirle al presidente cualquier opinión sobre las bases de la institucionalidad. ¿Qué son las bases de la institucionalidad? No está definido en la Constitución. Todo puede ser las bases de la institucionalidad. Por lo tanto, el presidente tiene un bajísimo incentivo para convocar a este consejo, lo que se ha demostrado por la experiencia de los últimos 30 años, que muy excepcionalmente se ha convocado. El artículo 6, fíjense, de la Constitución actual dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Parece bien. Y garantizar el orden institucional de la República. Es decir, los órganos del Estado, las Fuerzas Armadas, ¿son un órgano del Estado? Sí. Entonces tienen el deber de garantizar el orden institucional de la República. ¿Tienen ese rol? Ahí de nuevo hay una ambigüedad, porque todos son los llamados, todos los órganos del Estado son los llamados a garantizar el orden institucional de la República. Hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque rompe el principio de la obediencia que tienen que tener las Fuerzas Armadas respecto del poder político. Estados de excepción. Los estados de excepción se establecen por parte del presidente, y en los estados de catástrofe y de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designa el presidente de la República. Bien que se designe por parte del presidente de la República, pero ¿quién es el jefe de la Defensa Nacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los intendentes o ahora los gobernadores? ¿Puede una autoridad, por ejemplo, la emergencia que estamos viviendo ahora, que es una emergencia sanitaria, tiene que ser un militar el que está a cargo de la zona específica que está bajo emergencia o catástrofe, o puede ser un civil? Ese debate también se requiere tener en el proceso constituyente. Visítanos en plataforma contexto.cl, ahí hay varios minutas y documentos producidos por varios autores que han escrito sobre este tema, así que ahí vas a encontrar material para profundizar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Soy Claudio Fuente de la Universidad Diego Portales, plataforma contexto.cl, analizando y debatiendo temas del proceso constituyente. Chao. Ahora voy a cerrar, ¿cierto?